Hola, soy Manu Dornbierer y les voy a hablar hoy de un gran olvido de la historia, puesto que lo viví. Ya sería hora de que los presidentes neoliberales, todos absolutamente los que están vivos, fueran juzgados por el pueblo de México. Pues lo hicieron muy mal y al pueblo le hicieron pasar, al país le hicieron pasar no solo 36 años, como dice y repite AMLO, sino 12 años más bajo los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid, que murieron, sí, y solo se habla de los que quedaron vivos: Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero los dos anteriores hicieron también su papel de neoliberales. No se puede ocultar lo que realmente sucedió, menos aún lo que es realmente el PAN, un partido surgido en 1939, al año siguiente de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 del general Cárdenas. Desde entonces fue obvia la intención anticardenista del partido de la derecha, del PAN. ¿Quién sabe por qué AMLO solo habla de 36 años neoliberales, cuando fueron en realidad 48 años de neoliberalismo? Medio escondido, es cierto, por López Portillo, pero descarado de plano con Miguel de la Madrid. Que no nos cuenten a los que lo vivimos. Quedamos pocos, es cierto, pero sabemos lo que estaba sucediendo en realidad en México. López Portillo intentó seguir la pauta priista y soportó los embates de Miguel de la Madrid, que estaba furioso porque don José era amigo del director de Pemex, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, que pretendía, hay que reconocerlo, la candidatura a la presidencia y que fue un gran director de Pemex. Ya no se habla de él, siendo que fue un importantísimo personaje al desarrollar Pemex como ningún otro antes, según el periódico El Economista y muchos otros que lo vivimos. Había sido director de un par de compañías petroleras gringas y era socio de los Bush, por cierto, pero recuperó, por así decirlo, el mexicanismo y el petróleo de México en sus manos. Le hace que George Bush se enojó muchísimo y se alió con el PAN de Diego Fernández de Ceballos. Así fueron las cosas. Jorge Díaz Serrano nació en Nogales, Sonora, el 6 de febrero de 1921 y murió en la Ciudad de México el 25 de abril de 2011. Fue un ingeniero político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, fue senador y fue sobre todo director general de Petróleos Mexicanos, donde realizó sus estudios básicos y al terminarlos se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió y egresó como ingeniero mecánico electricista de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ESIMIL se llamaba, el ESIME,
del Instituto Politécnico Nacional, datando de esta época su amistad con personajes que llegarían a ocupar altos cargos políticos en México, como José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez, entre otros. Al egresar de su carrera profesional, fue contratado por una empresa gringa que se llamaba, me parece, Fairbanks Morse, que lo trasladó durante 2 años a Chicago como becario y de la que luego se convirtió en representante en México. A partir de 1956 comenzó a realizar inversiones y crear empresas en el sector petrolero mexicano como contratista de Petróleos Mexicanos, logrando en esta época fundar en al menos 5 diferentes empresas: Electrificación Industrial S.A., Servicios Petroleros ELSA, Perforaciones Marítimas del Golfo, Permargo, una compañía muy famosa, Dragados S.A. y la Compañía del Golfo de Campeche S.A. Todas las dichas compañías sustentaron las bases de lo que sería su fortuna personal. En estas empresas fue socio, entre otros, de George Bush, padre de quien fuera presidente de los Estados Unidos de 1989 a 1993. Pero además, en Estados Unidos, fue creador de la compañía petrolera Golden Lane. El 1 de diciembre de 1976, al asumir la presidencia de la República José López Portillo, lo presentó, lo designó director general de Petróleos Mexicanos. Volvió Díaz Serrano a ser, por así decirlo, solo mexicano. Y se supo que durante su campaña presidencial, Díaz Serrano, ayudado por sus contactos y por su conocimiento muy especial de la industria petrolera, le habría presentado pruebas al presidente López Portillo de la existencia de grandes depósitos de petróleo en México, lo que se denominó la sonda de Campeche, por ejemplo. Desde el cargo de director de Pemex, Díaz Serrano protagonizó el entonces denominado boom petrolero mexicano. Así como México, el país México, se convirtió en el 4º petrolero mundial, después de haber sido 30 y tantos o 20 y tantos, porque se guardaba el petróleo para generaciones futuras, decían, y ya habían llegado esas generaciones futuras, tan simple como eso. Permitió ese boom petrolero grandes obras públicas y el desarrollo económico del país, basado en los créditos internacionales contratados con la garantía del precio del barril del petróleo mexicano, precisamente. Este hecho convirtió a Díaz Serrano en uno de los más serios aspirantes a la candidatura del PRI, ya que a la presidencia, por supuesto, ya que, como decíamos antes, era amigo del presidente López Portillo. Sin embargo, a mediados de 1981,
ante la reducción internacional del petróleo realizada por los países miembros del OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Díaz Serrano resolvió que México redujera su precio, como lo habían hecho todos los demás países, de 4 a 4 dólares el barril de petróleo. Pero este ajuste lo hizo sin consultar al gabinete económico mexicano, entre el que se encontraba su superior inmediato, su superior, del gobierno inmediato, que era un tal José Andrés de Oteiza, un industrial tonto y envidioso, que rechazó la medida y obligó a restablecer el anterior precio del petróleo más caro, lo que significó la pérdida inmediata de los clientes internacionales de Pemex. Tan simple como eso. Ante esta situación, el 6 de junio de 1981, Díaz Serrano renunció a la dirección de Pemex y con ello terminó, por supuesto, su aspiración presidencial. Fue sustituido por Julio Rodolfo Moctezuma y la candidatura del PRI le cayó al derechista, ¿quién creen? Pues Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo último apellido le cae muy bien. Postulado el 25 de septiembre de ese mismo año. El 5 de octubre, López Portillo, sin embargo, designó a su amigo Díaz Serrano embajador de México ante la Unión Soviética entonces, cargo en el que permaneció hasta el 16 de abril de 1982. El derrumbe momentáneo en los precios internacionales del petróleo causó grave crisis en México. Lo más curioso es que el petróleo, como era de esperarse, o sea, no era tan curioso así, volvió a subir muy pronto. En fin, Díaz Serrano, el hombre que patrióticamente valoró el petróleo mexicano, estuvo encarcelado por el poco elegante La Madrid durante 5 años sin ningún juicio. Lo conocí muy bien, pues fui intérprete, sin sueldo alguno, exclusivamente por el gusto de viajar, durante los años que él estuvo en el poder. Y lo conocí a fondo. Hice la clase de hombre impecable en muchos aspectos que fue Jorge Díaz Serrano. Soy Manu Dolbierer, desde Acapulco, y les saludo recordándoles que periodismo igual historia.